Iglesia, buenos días, ¿cómo están? Es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana. Como decía la pastora, la primera vez, pero sin presiones, ¿cierto? O sea, no hubo ninguna clase de presión, pero es un privilegio poder estar con ustedes, poder compartir la palabra del Señor. Y también saludo a las personas que nos ven por internet. Mi familia por allá está haciéndome barra, entonces las saludo, espero un almuercito ahorita. Bueno, ¿qué tal si oramos para recibir la palabra? Padre, gracias, Señor, porque tenemos el privilegio, Señor, de hoy podernos acercar a tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy podemos, Señor, conocerte un poco más. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro verdadero maestro, Señor, tú eres quien nos enseñas. Señor, gracias porque tú eres aquí el verdadero importante, Señor. No fue la alabanza, no es el predicador, Señor, eres tú. Eres tú quien nos enseña, quien nos ministra, Señor. Y en esta mañana, Señor, entendemos que somos, Señor, esos pámpanos que dependen de la vid. Tú eres nuestra vid, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, porque hoy podemos, Señor, levantar nuestras manos, Señor, caídas, Señor, las rodillas paralizadas, y aún lo que está torcido tú lo enderezas y nos sanas, porque tu gloria está en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, en nosotros y sobre nosotros, y te quiero entregar este tiempo, Señor. Que tú seas hablándonos, Padre. Quita mi humanidad, mi propia sabiduría humana, Señor. Te necesito a ti. Tú eres mi maestro y, Señor, eso que tú me enseñaste quiero transmitirlo en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy damos cierre a nuestra serie de las bienaventuranzas que arrancamos hace un tiempo, y ha sido un tiempo tremendo. Hemos aprendido muchísimo, hemos crecido, hemos entendido muchas cosas, y no sé si usted de pronto en particular alguna bienaventuranza como que tocó de manera especial su vida. Todas son importantes, todas nos impactan, pero quizás de pronto alguna bienaventuranza en específico como que impactó un poco su vida, y yo quiero contarles la mía. Una que me impactó mucho, que fue: bienaventurados los que lloran. Y realmente a veces menospreciamos llorar delante de Dios. A veces menospreciamos que Dios es nuestro consuelo. Y sobre todo, de manera particular, a los hombres nos han dicho: no llore porque usted es hombre, ¿cierto? Y de niño nos decían: papito, usted no llore porque usted es un hombre. Y me parece muy teso eso, porque la Biblia nos invita a que lloremos delante de Dios, a que seamos consolados. Y me parece tremendo que el Espíritu Santo es nuestro paracletos, es nuestro consolador. Y fue la primera característica que Jesús dijo del Espíritu Santo. No es ni que nos fuera a dar dones, no es ni que nos fuera a dar poder. La primera que él dijo es: va a venir otro consolador. Y eso cambió mi perspectiva de relación con Dios, porque entendí que el Espíritu Santo quería tener una relación conmigo y quería consolarme. Así que las bienaventuranzas nos permiten conocer nuevas cosas del Señor. Y hablando del tema de las bienaventuranzas, hay dos cosas que me impactan acerca de este tema. Y la primera es el momento histórico en el que se desarrollan las bienaventuranzas. Porque Mateo, el libro de Mateo, introduce a Jesús como rey. Introduce a Jesús como rey y como Mesías. ¿Por qué? Porque desde la genealogía, en el capítulo 1, nos vienen diciendo que Jesús es hijo de David. Es decir, que es un heredero al trono. Es decir, que es un rey. Entonces Mateo introduce a Jesús como rey, pero también lo introduce como Mesías con la predicación de Juan el Bautista, diciendo: este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y Mesías significa el rey que va a venir. Y también muy interesante, porque cuando los magos están buscando a Jesús y se acercan donde el rey Herodes, le dice: ¿dónde está el rey de los judíos? Entonces Mateo está en clave de rey, de Jesús es rey. Ahora, lo que me parece muy interesante, y el problema aquí, es que el concepto de reino era muy diferente al esperado. Y es que cuando tienes estos dos elementos de rey y Mesías, es que las bienaventuranzas entonces es un mensaje de un rey a su reino, dando las bendiciones y cómo se pueden recibir. Las bienaventuranzas es un mensaje de un rey a su reino, sobre sus bendiciones. El problema era el concepto de reino que esperaban y el concepto de rey que los judíos esperaban. Porque los judíos esperaban un rey que se alzara en armas, esperaban un rey fuerte, guerrero, ¿cierto?
Esperaron un rey que hiciera la guerra y se encontraron con bienaventurados los pacificadores. Toda una contralógica. Esperaron un rey que hiciera llorar a sus enemigos y se encontraron con un bienaventurados los que lloran. Se encontraron con, esperaban un rey fuerte, un rey temible, airado, y se encuentran con un bienaventurado los pacificadores, los mansos. Los judíos están, yo me imagino, confundidos. Y por eso creo que la Biblia también dice como a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque no esperaban un mensaje de esos. Están esperando otra cosa totalmente diferente. Y lo segundo que me impacta también es eso, el mensaje en sí mismo, porque una situación aparentemente negativa para nosotros es un canal que Dios va a usar para bendecirnos. Llorar podría ser una situación aparentemente negativa para nosotros, pero Dios lo está usando para consolarnos. Pacificador implica de entrada que estás en medio de un conflicto. Si Dios te llama a ser pacificador es porque estás en medio de un conflicto, y eso podría implicar de entrada que es algo negativo, aparentemente algo negativo, pero Dios usa ese conflicto que estás viviendo para enseñarte cómo debe comportarse un hijo de Dios. Y tú estás metido ahí, así como Daniel fue metido en medio de Babilonia para que hiciera la diferencia, y estas son las bienaventuranzas. Ahora, tener un corazón limpio implica haber pasado por un proceso de santificación donde dejamos cosas, renunciamos a otras, dejamos amistades, pensamientos, pero gracias a eso conocemos más a Dios. Entonces, la intención con las bienaventuranzas no es cómo evito enfrentar esas situaciones, sino cómo reacciono a ellas. No es cómo evito llorar, no es cómo evito estar en medio de conflictos, no es cómo evito tener que dejar cosas, sino cuando me enfrento a ellas, cómo va a ser mi reacción. Entonces podríamos resumir las bienaventuranzas en cómo hay una situación, reacciono correctamente y en consecuencia soy bendecido por ese rey. Así que creo que Dios también nos da la oportunidad de hacer lo correcto, de parecernos a Él, y creo que esas son las bienaventuranzas, podernos parecer a nuestro Rey. Así que con esto en mente, introduzcámonos en la bienaventuranza que vamos a ver hoy, que es Mateo 5:10. Juli, si me puedes ayudar ahí, porfa. Dice lo siguiente: Mateo 5:10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución. En la década del 60 es arrestado Nelson Mandela. No sé si alguno lo conoce, lo ha visto por ahí, ha escuchado de él. Y es un hombre que dedicó su vida y su muerte a la lucha en contra del racismo en África, que conocemos como apartheid. Y en África el racismo es demasiado fuerte, demasiado difícil, demasiado duro, pero este hombre se paró y quiso hacer la diferencia y luchar a favor o en contra, mejor, del racismo en África. Pero este hombre, así como se levantó para hacer lo correcto, el hombre padeció maltratos, torturas, críticas, con tal de detener su lucha. Es decir, él se levanta para hacer lo correcto, pero a la par se levanta algo para detener lo que él estaba haciendo, y lo torturan, lo atacan. Y en el 60, cuando finalmente hubo pruebas para poder meterlo en la cárcel, y él en el juicio dice lo siguiente. Juli, si me puedes ayudar con la imagen 1. Dice lo siguiente: siempre, esperemos que salga. Juli, impresiones. Juli, impresiones. Juli. Lo va a leer. Ore por el que está solo. Bueno, siempre he atesorado, dijo Nelson Mandela, siempre he atesorado el ideal de una sociedad libre y democrática en la que las personas puedan vivir juntos en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que he vivido, es un ideal por el que espero vivir, y si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. ¿Qué convicción tan firme tiene que tener alguien para decir eso?
¿Qué convicción? Gracias, Juli. Muchas gracias. ¿Qué convicción tan firme tiene que tener una persona para decir, es un ideal por el que vivo, espero vivir, y si tengo que hacerlo, espero morir? Y él no solamente lo dice, lo vivió, que es lo más tremendo. ¿Sabes? Me hace cuestionar si yo vivo mi cristianismo de la misma forma. Si yo puedo decir como, es un ideal por el que vivo, por el que estoy viviendo, y si tengo que morir, lo hago. Y me cuestiono a mí mismo si yo estoy dispuesto a eso, si mi cristianismo es así, si alguien puede hablar sobre mi vida y decir, David vive ese cristianismo. Y yo creo que un propósito de la persecución es sacar a la luz qué tan firmes eran las convicciones, porque Mandela pudo haber reaccionado totalmente diferente frente a lo que vivió. Él pudo decir, no sabe qué, suerte, ahí les dejo. Pero lo más tremendo es que la persecución hizo que él se levantara más fuerte y sus convicciones son más fuertes. Y es allí donde nos damos cuenta si somos capaces de dejar nuestra vida por Dios o no. ¿Sabes? Me impacta el inicio y los comienzos de Pedro como cristiano, cuando empezó a conocer al Señor. Me encantan los inicios, porque él le decía al Señor como, Señor, yo voy con usted para la que sea, yo voy con usted donde usted vaya, y si usted muere yo voy a ir, yo voy con usted firme. Pero Jesús le dice, Pedrito, antes de que llegue antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces, parce, lo destruyó. Y ya sabemos lo que pasa en el resto de la historia, pero me impacta mucho la conversación que tienen después. Cuando ya Jesús resucita y Pedro vuelve a la pesca, Jesús se le presenta y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Cómo le preguntan a uno eso después de haberlo negado, cierto? Y es muy interesante ver que ese amor, esa palabra amor que Jesús usó en griego es ágape, que significa amor de Dios, que es un amor que se entrega, que es un amor que está dispuesto a morir, un amor entregado sin condiciones. Eso es ágape. Y así le está preguntando Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas con el amor de Dios? ¿Me amas con ese amor? Y recuerden que Pedro le responde, Señor, tú sabes que te amo. Pero la palabra amor que Pedro usa es fileo, que es como un amor condicional, es un amor de amistad. Entonces Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas con el amor de Dios? Y Pedro le responde, Señor, tú sabes que te amo, pero como un amor como que todavía no es amor de Dios, como un amor condicional. Y puede que en esta mañana nos sintamos más identificados con Pedro que con Mandela, porque por eso Pedro no fue capaz de no negar a Jesús, porque todavía su amor por el Señor no era tan firme. Quizás su amor por el Señor, sus convicciones no eran tan firmes. Pero sabes, cuando empieza a finalizar la conversación de Jesús y Pedro, Jesús le hace saber a Pedro de una forma muy particular es que su amor por él iba a madurar y a crecer, y algún día moriría por él. Y sabemos cómo muere Pedro. Como antes él había negado a Jesús, pero ahora él fue capaz de morir por él. Así que estamos en un proceso, iglesia, un proceso de amar al Señor, de crecer con el Señor. Y mi esperanza en esta mañana es que realmente podamos comprender Mateo 5:10, que realmente podamos comprender qué significa la persecución y que aprendamos sobre todo a no ceder ante ella. Vamos a entender qué significa eso, y quiero que retomemos un momento Mateo 5:10, si lo puedes proyectar, Julio, un momentico. Y es que me parece relevante mencionar algo, y es que la persecución no es un evento fortuito, no es un evento del azar, no es casualidad, no es si me pasa, sino que la persecución es una consecuencia directa de pertenecer al reino de Dios. Si tú perteneces al reino de Dios y quieres pertenecer al reino de Dios y estar allí, inevitablemente vamos a ser susceptibles a la persecución, inevitablemente. Entonces no es si llega a pasar, no es si tal vez, no, realmente va a pasar, porque en el momento en que tú entras al reino, tienes un pase directo a la persecución.
Entonces, el texto de Mateo 5:10 nos parece indicar que la persecución no se reprende. Que yo no oro para reprender la persecución, que no oro para que no haya persecución, que no hago ayunos ni oro los lunes, miércoles y viernes a las 5 de la mañana para que no me persigan. La persecución no se ora así. Porque podríamos decir como, ¿por qué mi jefe que sabe que soy cristiano me pone más trabajo y me trata más mal? Yo lo reprendo en el nombre de Jesús, ¿cierto? ¿Por qué en las reuniones familiares no falta el que se burla de uno por ser cristiano, pero a ver cuando llegue el Señor por segunda vez lo que le va a pasar? No. Esa no es la reacción correcta ante la persecución. ¿Por qué pasan esas cosas? Porque pertenecemos al reino de Dios. Ahora, lo más tremendo es que si nos tratamos de alejar de la persecución, estamos alejándonos del reino de Dios. Ay, no, que en mi trabajo no se enteren que soy cristiano porque no me la montan. O que mis amigos no sepan que me volví cristiano porque ¿quién los aguanta con el bullying? Mejor no digo nada. Y sabes, lo que no sabes es la bendición que tú estás activando en tu vida cuando tú padeces persecución y permites decir, ser una luz en el mundo, ser sal y luz en el mundo y mostrar a Jesús. Por eso la Biblia dice: bienaventurados los que padecen persecución. Ahora, yo nombré esta palabra desenmascarando a tus perseguidores. Desenmascarando a tus perseguidores. Porque cuando yo me acerqué a este texto, yo me pregunté, bueno, sé que voy a padecer persecución, pero ¿quién me persigue? ¿Quién me está persiguiendo? ¿Y qué está buscando el que me persigue? ¿Cierto? ¿Por qué nos persiguen? Y porque si bien la persecución no se reprende, yo sí necesito reaccionar de una forma correcta ante la persecución, porque eso podría hacerme mucho daño y me podría hacer alejar. Así que, y el propósito del perseguidor es muy claro y sencillo: que tú dejes de hacer lo correcto, que tú dejes de pertenecer al reino de Dios. Ese es el propósito principal del perseguidor, que tú te alejes de Dios, que dejes de hacer lo correcto. Por eso se dice, por causa de la justicia, porque el perseguidor quiere que dejes de hacer lo correcto, quieres que dejes de orar, de congregarte. Sabes, Martin Luther King dijo alguna frase muy interesante, no sé si han escuchado a este hombre, que también un tema de racismo en Estados Unidos. Dijo lo siguiente: la injusticia en cualquier parte es una amenaza para la justicia en todas partes. ¿Cómo así? Porque cuando tú decides hacer lo correcto, siempre se va a levantar personas y cosas que van a intentar detener lo que tú estás haciendo y que tú sigas haciendo lo incorrecto, siempre. Y lo vemos en las películas de superhéroes. No falta el villano, ¿cierto? No falta el que quiere hacer lo correcto, pero se levantan cosas para que me evite a mí hacer lo correcto. Cuando determinas vivir en santidad, se levantan personas y cosas para que tú dejes de ser santo y de buscar la santidad. Cuando determinas vivir en oración, se levantan personas y cosas para que dejes de orar. Cuando determinas amar al prójimo, se levantan personas que te van a ofender, que te van a lastimar, y usted dice: ¿cuál amar al prójimo? Porque ese es el propósito del perseguidor, que dejes de hacer lo correcto. Gálatas 6:9, que ahorita lo mencionaban, sí. Dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien. El perseguidor busca que tú te canses, busca que te canses de hacer lo correcto y te agota para que no hagas lo correcto. Y ahora me parece muy interesante la figura que usa Pablo para decir este tema. Dice, usa la figura de siembra y cosecha, porque si hay algo que nos agota, familia, es que estamos trabajando por algo, sembramos por algo, pero aún no vemos el fruto. ¿Sí? Si algo que nos cansa es trabajar por cosas, sembrar por cosas, pero aún no ver el fruto, y llevas tiempo sembrando y no vemos el fruto. Voy a contar un tema, y es que mi esposa está en una época en que le encantan las plantas. Entonces, si por ella fuera hubiera una planta en cada esquina,
y colgada porque está en esa época que le encanta y me gusta mucho ver cómo le gusta eso. Y ella las cuida, las riega, las protege, las ubica donde tiene que ser. Y una vez pasó algo y ella estaba en una repisa, estaba organizando unas planticas y, abro paréntesis, me obligó a decirles que yo puse esa repisa, cierro paréntesis, y es que la repisa se cayó. Yo la puse bien, pero se cayó. Bueno, no, eso no es lo importante. Eso no es lo importante. Entonces, eso se cayó y dañó una planta. Creo que se llamaba balazo. Una planta grande, muy bonita, y la partió a la mitad. Y se viera la reacción de mi esposa, cómo le dolió eso. Y yo, como hombre que resuelve, le dije: amor, compremos otra. Compremos otra igualita y la ponemos ahí. No vayan a hacer eso. No hagan eso en casa, muchachos. Eso no se hace en casa. Ella me dijo: pero ¿cómo así? Si yo la cuidé, si yo estuve ahí regándola. Porque es que le damos mucho valor a las cosas que trabajamos. Y ahora ya está esperando que esa mata vuelva y crezca y la cuida y está ahí. Y cansa no ver cómo me dice: amor, no le sale planticas. Yo: ay, amor, ¿cómo así? Entonces, cansa a veces no ver el fruto. Sabes, llevas tiempo para que alguien se convierta, orando por alguien para que se convierta, llevas por un familiar, una pareja, un hijo, un amigo, y aún no ves el milagro y llega la persecución en forma de: usted, ¿por qué está orando por ese man? ¿Usted por qué está orando por esa persona? Si eso no va a pasar. Estás pasando por una necesidad económica y a pesar de eso eres buen administrador, diezmas, ofrendas, bendices a otros, y la persecución llega en forma de: por eso está como está regalando la plata. Siga comprándole tamales a la iglesia. Llega la persecución así, porque el perseguidor sabe el poder que tiene nuestra oración. El perseguidor sabe la bendición que tiene cuando sembramos en alguien, cuando bendecimos a otros, porque su propósito más importante es detenernos. Por eso, iglesia, nuestro papel es no desmayar, no cansarnos, no dejar de hacer lo correcto, porque en el momento correcto vamos a cosechar aquello que estamos sembrando. Pero el perseguidor no quiere que tú te des cuenta de eso, y yo se lo estoy revelando por la misma ofrenda. ¿Listo? Bueno, yo les había dicho que este tema se llamaba desenmascarar a tus perseguidores. ¿Cómo así? Y es que quiero mostrarles 3 herramientas que puede usar el perseguidor para evitar que sigas haciendo lo correcto y para que te alejes del reino de Dios. 3 herramientas te voy a mostrar en esta mañana para que entendamos cómo debemos reaccionar ante ella. ¿Listo? Entonces, la primera herramienta que el perseguidor usa es desestabilizar tu fe. Porque uno de los propósitos del perseguidor es que tú dejes de creer, porque la fe es el motor, es el impulso para hacer lo correcto. Oramos porque creemos y confiamos que Dios nos responde. Vivimos en santidad porque creemos y confiamos, como aprendimos en la bienaventuranza: los de limpio corazón verán a Dios. Amamos al prójimo porque creemos y confiamos, como dice la palabra, que cuando hacemos algo por alguien, lo estamos haciendo para Dios. Entonces la fe nos impulsa a hacer lo correcto en el reino, nos impulsa a hacer lo correcto. Es por eso que el perseguidor sabe que si destabiliza tu fe y tú dejas de creer, puede detener lo que estás haciendo para Dios. Lucas 22, 31 al 32 dice lo siguiente: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús le advierte a Pedro que iba a ser zarandeado. ¿Y cuántos se han sentido zarandeados alguna vez en la vida? Como que una situación nos sacude, y Jesús le dice: a ti te va a pasar eso, no lo voy a evitar, pero sí voy a orar para que cuando eso te ocurra, tu fe no te falte.
Y es que en los momentos cuando la vida nos sacude, necesitamos la fe para seguir firmes. Hace algunos años, Dios me regaló una palabra que titulé cinturones de seguridad. Cinturones de seguridad. Y es que en la mayoría de los accidentes automovilísticos son muy fuertes, son cosas inesperadas. Usted a veces no espera que lo choquen, ¿cierto? Eso es inesperado, eso es sin avisar, de repente. Pero los cinturones de seguridad fueron diseñados para que eso de repente que te pasó se vuelva duro y firme y tú puedas estar firme y tus probabilidades de sobrevivir aumenten. Ese es el propósito de los cinturones de seguridad. Así que hay situaciones negativas que llegan a nuestra vida, que son de repente, que llegan sin avisar. Situaciones negativas que nos pasan y no lo esperábamos. Estábamos tranquilos por la vida y nos pasa esto, una noticia, algo, y llega sin avisar. Pero lo que tú y yo necesitamos en ese momento son ese cinturón de seguridad para mantenerte firme. Y ese cinturón es la fe, porque la fe te mantiene firme. La persecución, sabes, llega sin avisar muchas veces. Tú estás ahí haciendo lo correcto, estás orando, congregándote, ayunando, sirviendo, y de repente llega la persecución en forma de crítica, burlas, usted para qué madruga. Llega la persecución así sin avisar y necesitamos un cinturón de seguridad que nos mantengan firmes. Y sabes, no por nada la Biblia dice que la fe es el escudo para apagar los dardos del enemigo. Cuando habla de la armadura, la fe es nuestro escudo para apagar los dardos del enemigo. La fe es nuestro escudo ante la persecución. ¿Por qué? Porque fe es estar seguro en quién estoy esperando. Estoy seguro que Dios va a intervenir. Y estoy convencido de que aunque no lo veo, Dios lo va a hacer. De nuevo, fe es estar seguro en quién estoy esperando. Estoy seguro que Dios va a intervenir en esto. Pero estoy convencido de que aunque no lo veo, Dios lo va a hacer. Entonces tú estás haciendo lo correcto, orando por tu familia. Viene el perseguidor y dice, Dios no lo va a hacer. Estás orando por provisión y viene el perseguidor y te dice, Dios no te va a proveer, pero tú te armas en fe y estás seguro en quién estás esperando. Y estás convencido de que aunque aún no lo veas, aún no veas el milagro, la provisión, cómo Dios se mueve, Dios lo va a hacer. Así que tu fe no te puede faltar cuando la persecución te sacuda. Y no permitas que la crítica, la burla, la persecución apaguen esa fe, porque como vimos ahorita, porque a su tiempo vas a cosechar. Ahora, ¿cómo está nuestra fe, iglesia? ¿Cómo está nuestra confianza en el Señor? ¿Será que una situación viene y ahí mismo nos desenfocamos en nuestra fe? ¿O es una fe firme? La segunda herramienta que quiero mostrar en esta mañana, ya casi se nos saca el tiempo, es desenfocarte. Y es que uno de los propósitos del perseguidor es que dejes de enfocarte en Jesús, dejes de poner tu mirada en Jesús. Me impacta mucho cuando Pedro camina sobre el agua y Jesús lo llama para que camine y él está caminando y está viendo a Jesús. Pero en un momento dado empieza a ver los vientos, empieza a ver la tormenta, empieza a ver dónde está, ay parce, estoy en una tormenta. En ese momento su corazón duda. Y es en el momento donde se comienza a hundir. Porque Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Porque es que si la fe te impulsa a hacer lo correcto, como lo vemos ahorita, estar enfocado nos ayuda a permanecer haciendo lo correcto. Por eso necesitamos enfocarnos en Jesús. Y yo quiero hablar de dos cosas que nos podríamos desenfocar en nuestra vida. Nos podríamos desenfocar en nuestro corazón. Y es que la primera persecución en la historia no fue a Pablo, no fue a los discípulos, no fue a Pedro, no fue ni siquiera a Jesús. La primera persecución de la historia le ocurrió a Adán y Eva. Y Dios crea al hombre y lo pone en el jardín del Edén, y luego crea a la mujer y se la presenta a Adán y les da una instrucción muy sencilla. Les dice, de todo árbol pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Una instrucción clave, y ellos inicialmente querían cumplir con eso, pero hubo una conversación que dañó su corazón.
Y la vemos en Génesis 3:1. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Antes de esa conversación, Adán y Eva querían hacer lo correcto. Adán y Eva querían obedecer a Dios. Antes de esa conversación, ellos querían obedecer, pero después de esa conversación con la serpiente, su corazón cambió, se desvió, se desenfocó. Y es que hay conversaciones que no debemos tener, iglesia. No podemos conversar con la serpiente, porque su propósito es desviar nuestro corazón. Y muchas veces nuestro corazón quiere hacer lo correcto, pero una conversación con la serpiente nos desvía. La Biblia dice que Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones dañan lo correcto que queremos hacer, las buenas costumbres que tenemos, de orar, de leer la palabra. ¿Sabes? Cuando a Jesús se le presenta en el desierto, que Jesús estaba allí ayunando y el diablo se le presenta para tentarlo, Jesús no pone a conversar con el diablo, lo reprende con la palabra. A mí mismo le tira una palabra y no se ponía como: ves, sí, no, nada. Pero ahora vamos a hacer un ejercicio aquí bien raro. Vamos a hacer una hipotética conversación entre Jesús y el diablo. Listo, entonces está Jesús 40 días en el desierto, cuando dice: qué hambre. Como todos ustedes están aquí, ¿cierto? Qué hambre. ¿Cuándo iremos a almorzar? Y el diablo está ahí y le pregunta: ¿usted no tiene mucha hambre? Y Jesús le dice: uy, sí, era hambre. Y entonces el diablo le dice: ¿y por qué usted, todo un hijo de Dios, tiene hambre? Y eso es como: sí, hombre, ¿cierto? Entonces el diablo le dice como: vea esas piedritas, hágase un pancito, yo le traigo un cafecito y como. Suena rara esa conversación, muy loca. Fue la conversación que Adán y Eva tuvo con la serpiente. Empezaron a negociar sus principios. Y por eso Adán y Eva pecan, porque su corazón se desenfocó, porque conversó con la serpiente. Y muchos de nosotros hemos tenido esas conversaciones con la serpiente. Y la serpiente nos ha dicho: con que Dios les ha dicho, con que Dios te ha dicho que va a restaurar tu familia, quién sabe. Con que Dios te ha dicho que te congregues, que ores, quién sabe. Con que Dios ha dicho que dejes de pecar, ¿como para qué? Y tenemos esas conversaciones y aún las aceptamos, y nuestro corazón lo que hace es comenzarse a desviar. Así que el perseguidor cumple su prometido, que es que el perseguido deje de hacer lo correcto. Así que, iglesia, no permitamos esta mañana que nuestro corazón se desenfoque con una mala conversación con la serpiente. Con la serpiente no se conversa. Y algo muy interesante, y es que después de que pecan y sienten la vergüenza, dice la palabra que la voz de Jehová se paseaba por el jardín y le pregunta al hombre: ¿dónde estás? Y no es una pregunta geográfica, es una pregunta de: ¿dónde está tu corazón? Es una pregunta de: mi voz estaba aquí, pero no había nadie para escucharla, ¿dónde estás? Y esa es muchas veces la labor del perseguidor, que tú dejes de escuchar a Dios, que dejes de tener esa conexión con el Señor, que te sientas solo, que sientas que Dios no te habla. Esa es la labor del perseguidor, porque empieza a desviar tu corazón y tú empiezas como a no escuchar a Dios, porque empezamos a conversar con la serpiente. Así que ese es el primer desenfoque que quería traer en esta mañana. El perseguidor busca desenfocarnos en nuestro corazón. Ahora, hay un segundo desenfoque que quiero traer, es nuestra motivación. Pablo decía lo siguiente: ¿busco el favor de los hombres o busco el favor de Dios? ¿Busco agradar a Dios o busco agradar a los hombres? Porque ambas no puedo. Y tú y yo, en nuestro caminar cristiano, necesitamos cuidarnos de a quién estamos agradando. Estar monitoreando nuestra vida de: ¿estoy agradando a Dios con esta decisión o estoy agradando al hombre?
Y es que porque nosotros podríamos ceder ante la persecución si nuestra motivación fuera agradar al hombre. Porque eso es importante para nosotros. Si fuera importante para nosotros agradar al hombre, hace rato hubiéramos cedido ante la persecución. Y es que si negociamos nuestras motivaciones, podríamos ceder ante la persecución. Las bienaventuranzas son una introducción a lo que llamamos el Sermón del Monte, que es una colección de mensajes que van desde el capítulo 5 al capítulo 7, ¿cierto? Entonces las bienaventuranzas son una introducción, pero a partir de ahí son los mensajes prácticos que yo necesito hacer para poder cumplir con esas bienaventuranzas. Bienaventurados los pacificadores, los mansos, los misericordiosos, los de limpio corazón. Para yo poder hacer eso necesito hablar sobre Jesús y el ayuno, necesito ver sobre Jesús y la oración, necesito ver esos mensajes prácticos que hay posterior. Y hay un mensaje que me parece muy bacano, que ahorita pues la pastora lo expolió. Dice Mateo 6, 19, 21. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro corazón, allí estará, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y lo primero que entendemos es que los tesoros se hacen, se construyen, porque dice: no os hagáis tesoros. Los tesoros se buscan, se hacen. Y de hecho la palabra tesorar significa reunir y guardar. Reúno y guardo, eso significa tesorar. Y la motivación de nuestro corazón está en lo que atesoramos. ¿Qué motiva tu corazón? Aquello que atesoras. Lo que tú atesoras, eso te motiva. Por ejemplo, atesoramos riquezas. Vamos a suponer que atesoramos riquezas. Buscamos el dinero, y cuando hay dinero buscamos más y buscamos más y buscamos más, como decía ahorita la pastora. Y sabes, eso necesariamente no es malo. El problema es cuando lo atesoramos, porque la motivación de nuestro corazón se vuelve buscar dinero. La motivación de nuestro corazón se vuelve buscar riquezas. Y nuestro corazón empieza a vivir por el dinero. Y la Biblia dice: no se puede servir a dos señores. Ahora, hay otras cosas que podríamos atesorar, cosas un poco más intangibles, formas de pensar, paradigmas, sentimientos, pensamientos, porque podríamos atesorar la aprobación de otros. Podríamos atesorar el miedo al fracaso. Entonces, cuando atesoramos la aprobación de otros, mi motivación es lo que los demás piensan de mí. Esa es mi motivación, es lo que me motiva. Si yo empiezo a atesorar la aprobación de otros, si yo empiezo a atesorar el miedo a fracaso, entonces mi motivación es: no voy a hacer esto porque tengo miedo a fracasar, no voy a servir porque tengo miedo a fracasar, no voy a emprender porque tengo miedo a fracasar. Y podríamos también, esto me parece muy interesante, podríamos atesorar el trabajo excesivo. Es una palabra en inglés que fue un boom en Estados Unidos, que se llama burnout, que significa trabajo excesivo. Y es que a veces nuestra motivación se vuelve nuestro trabajo. Vivimos para el trabajo, nos sentimos útiles en el trabajo, y ese se puede volver algo que atesoramos, nuestro empleo, nuestro trabajo. Ahora, ¿qué nos motiva, iglesia? ¿Qué estamos atesorando? Esta palabra en Mateo también habla sobre los tesoros en el cielo, y ahorita también la pastora nos expolió. Y es: ¿qué son tesoros en el cielo? Y son aquellos motivadores que provienen de Dios y que en consecuencia me permiten actuar correctamente. Tesoros en el cielo son aquellos motivadores que provienen de Dios y en consecuencia me permiten actuar correctamente. Un tesoro en el cielo es buscar agradar a Dios antes que al hombre. Con eso hago tesoros en el cielo. Un tesoro en el cielo es servir a Dios y a los demás por amor, no por interés.
Un tesoro en el cielo es buscar a Dios no solo por lo que Él puede darme, sino por quién es. Esos son tesoros en el cielo, y por eso necesitamos cuidar y cultivar nuestros motivadores, porque el perseguidor va a buscar desenfocar tu motivación, porque en el momento en que tu motivación sea incorrecta, tus acciones son incorrectas. Desenfoca tu motivación para que dejes de hacer lo correcto. Así que esa es la segunda herramienta aquí estamos hablando de la motivación, del desenfoque, perdón. Estamos viendo la primera, que es desestabilizar nuestra fe. La segunda es desenfocarnos en nuestro corazón y en nuestra motivación. Y el tercero que quiero hablar, la tercera herramienta para ir cerrando, algo que quiere hacer el enemigo es robar nuestro gozo. Porque si bien la fe es el impulso para hacer lo correcto y el enfoque en Jesús nos mantiene haciendo lo correcto, el gozo nos recuerda la recompensa de hacer lo correcto, de pertenecer al reino y de padecer persecución. El gozo nos recuerda nuestra recompensa. Miren lo que dice Mateo 6, 11 al 12. Dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan, os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Sabes, cuando perdemos el gozo de lo que hacemos para Dios, se nos puede olvidar la recompensa que tendremos en Él. Cuando perdemos el gozo de lo que hacemos, nos olvidamos de aquello que Dios tiene preparado para nosotros. Les voy a contar un ejemplo. Hace muchos años, en el 2011, yo estaba en 11, ¿cierto? Hace muchos años. Y ese fue el año en que yo conocí al Señor. Yo conocí al Señor en el 2011, en junio, en un encuentro. Y yo tenía una clase en 11 que se llamaba, pues era religión. Y el profesor se le ocurrió la maravillosa idea de que en el último periodo, que acuérdense que en el colegio era por periodos, en el último periodo íbamos a ver temas espirituales. Y al profesor se le ocurrió la maravillosa idea que para ver los temas espirituales íbamos a ver películas de terror. Entonces íbamos a ver El Exorcista, El Exorcista 2, El Exorcista Vuelve, Arrástrame a yo no sé dónde. Íbamos a ver películas. Esa era la enseñanza. Entonces estaba la película y él iba a decir: esto es un sucubo y esto es un demonio, no hay qué. Una en película esa película. Y entonces ustedes saben, uno así todo apasionado cuando empieza con el Señor. Y profesor, ¿usted por qué va a hacer eso? Eso es abrir puertas. Y yo me le acerqué al profesor y le dije: profe, no haga eso, eso abre puertas. Y él me sacó un verbazo y me dijo: David, usted se le olvidó la enseñanza de Jesús, que dice que lo malo no entra al corazón del hombre, lo malo sale del corazón del hombre. Y yo: ay, ¿cómo así? Yo todo nuevo. Yo: pero profe, no haga eso no está bien. Y ese profesor se enojó conmigo y dijo: listo, no vamos a ver películas, vamos a hacer ensayos sobre la iglesia católica. Parce, me calenté con medio colegio. Claro, porque esta gente está toda feliz que en clase íbamos a ver películas de terror. Y llego yo y les daño el parche. Me calenté con ese salón, y fuera de eso el profesor fue y lo contó en otros salones. Y entonces yo salí al descanso y me decía: oye, ¿usted qué está haciendo? Y recibí críticas, señalamientos, ofensas por eso. Sí. Y fui perseguido por eso. Ahora, no les voy a decir que no cedí ante la persecución, cedí ante la persecución. Fui donde el profesor, le dije: profesor, perdóneme. Yo no sabía lo que estaba haciendo, profe, usted tiene toda la razón. Y me acuerdo que yo me empecé a sentir como mal, porque yo decía como: ¿pero por qué eso es tan difícil? Y yo le dije a mi mamá: pero ¿por qué esto es tan difícil? Porque fui tan atacado solamente por decir lo que pensaba. Pero luego de eso, después de seguir conociendo al Señor, de seguir creciendo, empecé a experimentar el gozo de vivir para Dios. Y empecé a entender la recompensa que Él tiene para mí, por lo que estoy
por cualquier persecución que haya vivido, porque sabes, nada se compara con lo que Dios tiene para nosotros. No sé, lo que tú estás viviendo hoy, la persecución que pudieras enfrentar, no se compara en nada con el regalo, el galardón que Él tiene para nosotros. Y sabes, vale toda la pena del mundo vivir para Dios. Yo luego entendí eso. Vale toda la pena del mundo. Y sabes, más adelante empecé a perder amistades, a recibir ofensas por otras cosas, pero ya no me preocupaba. Mi vida estaba gozosa de poder conocer a Dios. Me acuerdo que en esa época empezaba a publicar estados en Facebook y tenía amigos por ahí, parce, usted sí le lavaron el cerebro. Y empecé a perder amistades, pero no me importó, porque en mi vida había un gozo por conocer al Señor. Y muchas veces perdemos ese gozo por amar al Señor, por alabarlo. Y me recuerdo mucho cómo David, después de pecar, para él lo que le preocupaba no era si perdía el reino o no, si perdía la corona o no. Él le decía: Señor, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Eso es más importante para mí. Y el perseguidor busca que no tengas gozo. Ahora, me parece relevante mencionar que el texto dice que cuando por mi causa os vituperen y os persigan, vituperen es como nos critiquen y digan toda clase de cosas contra nosotros, contra vosotros, mintiendo. Y es que todo aquello que dicen en contra tuya, todo aquello que se levanta en contra tuya es mentira. Cuando te intentan detener para que tú dejes de hacer lo correcto, cuando te señalan por creer, por orar, por predicar, lo hacen con mentiras. Por eso vimos: no conversas con la serpiente, porque lo que dice la serpiente es mentira. Y vuelvo un poco a lo mismo: no tengamos esas conversaciones con la serpiente, porque nos dicen mentiras y nos desconectan y nos roban el gozo. Ahora, el gozo tiene varios propósitos y uno de ellos es recordando nuestra recompensa, pero también la palabra dice que el gozo es nuestra fortaleza, que Dios nos da el gozo, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y es que el gozo nos fortalece en medio de la persecución. Y muchos de esta mañana quizás hemos perdido ese gozo, y es una buena mañana para que lo recuperemos. Ahora, quiero cerrar con esto, ya para irnos. Segunda de Corintios 4:7 dice lo siguiente: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. No sé si has tenido la oportunidad de tener una vasija de barro, y esa vasija es tremendamente débil, pero dice la palabra que esa vasija dentro tiene el poder de Dios y la hace resistente. Cuando enfrenta la tribulación, esa vasija no se angustia. Cuando están apuros, que en el original significa quedarse sin salida, no está desesperada. Padece persecución. Pastor, ¿me ayudas con el piano, por favor? Padece persecución, pero no se siente desamparada. ¿Sabes? Nosotros somos una vasija débil de barro que padece persecución, pero como el poder de Dios está dentro de nosotros, esa vasija no está sola. No enfrentas las persecuciones solo. Dios está contigo, pero también hay hermanos que pasan por lo mismo, y en ellos te puedes apoyar también. Y es que el perseguidor también muchas veces busca aislarte, que tú te sientas solo. Y qué chévere que la palabra dice: miren que otros hermanos también pasan por lo mismo. Tengan consuelo en los hermanos que también pasan con lo mismo. Parece que eres una vasija que podrían tumbar, pero no se destruye, porque en ti está el poder de Dios. ¿Qué tal si te pones en pie un momento? ¿Sabes? Nelson Mandela pasó en prisión 27 años.
Originalmente le iba a pasar toda la vida, había sido condenado a cadena perpetua, pero él pasó 27 años porque gracias a un golpe de estado él lo liberan. Y sabes, cuando ese golpe de estado lo libera, le entregan bandeja de plata los que lo maltrataron, los que le persiguieron, los que le hicieron daño. Porque esa gente estaba esperando que Nelson Mandela tomara venganza de aquellos que le hicieron mal. Pero él les dijo lo siguiente, cuando los tenía todos reunidos, dijo lo siguiente: al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo prisionero. Y en esta mañana quiero leerte una última instrucción que el Señor nos dejó. En Mateo dice, le dijo Jesús a sus discípulos: han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos e injustos. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias del resto? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en los cielos es perfecto. Sabes, muchas veces, debido a lo que padecemos, a la persecución, a que otros nos señalen, nos critiquen, empezamos a cultivar un odio, un resentimiento. ¿Qué tal si en esta mañana tomamos el ejemplo de este hombre, Nelson Mandela, y dejamos atrás quizás ese odio y ese resentimiento que alguien de pronto en el trabajo te causó, que alguien te empezó a llamar empeliculado, empeliculada, porque le decías que Dios te habló? Sabes, en la Biblia José le cuenta un sueño a sus hermanos y él sufre persecución por eso. Muchas veces el propósito que Dios activa en tu vida, hay personas que no le van a gustar. Hay personas que van a intentar detener el sueño de Dios que tiene contigo. Y van a buscar que te canses, que desmayes, desestabilizar tu fe, desenfocarte. Se van a levantar personas. Y sabes, incluso, y esto es lo más difícil, que a veces esas personas podrían estar dentro de la misma iglesia. Pero en esta mañana Jesús nos invita a que amemos a esas personas, a que ames a los que te persiguen, a los que te señalan, a que ores por la persona que quizás te hizo daño, a que le digas Dios te ama a aquella que te odia, a que le digas a alguien Dios es tu paz y esa persona te mantiene robando la paz. Qué vara tan alta nos dejó el Señor, pero si Él nos la puso es porque sabe que somos capaces, porque tenemos al Espíritu Santo. Y sabes, para mí lo que dijo Nelson Mandela es muy cierto. Él pudo haber salido de su prisión física, pero si deja cultivando esas cosas, va a seguir siendo prisionero. Y tú y yo vamos a seguir siendo prisioneros si dejamos que esos sentimientos negativos hacia el mundo y cómo reacciona el mundo frente a nuestro accionar en Dios, vamos a seguir siendo prisioneros.
Y sabes, Cristo pagó un precio muy alto por nuestra libertad. Cristo pagó un precio muy alto para que tú ames a tus enemigos, que tú perdones. Y sabes, también el Señor me lleva a que muchas situaciones que vivimos nos roban el gozo de nuestra salvación, el gozo de servir, el gozo del Señor. El gozo es una alegría a pesar de. Tú y yo podríamos pasar por muchas tormentas, muchos problemas, pero hay algo dentro de nosotros que no sabemos explicar cómo, que no hay forma natural de explicarlo, pero nos gozamos porque Dios es nuestra solución, porque Dios es nuestra esperanza. Sabes, ahorita que leíamos que estamos en apuros, pero no estamos desesperados. Y sabes, alguien desesperado es alguien, literalmente significa alguien sin esperanza. Y tú y yo podríamos estar en apuros, no tenemos salida, no encontramos salida a una situación. La vasija débil puede enfrentarse a eso, pero esa vasija no está desesperanzada. Esa vasija tiene una esperanza. Tú y yo tenemos una esperanza en Jesús. Nuestro Jesús es nuestra esperanza. Gracias, papá, porque tú nos ayudas en nuestros momentos difíciles, porque tú eres nuestro refugio. Torre fuerte es tu nombre, Señor. Allí correrá el justo y será levantado, Señor. Gracias, porque esta es una iglesia que no cede ante la persecución, que esta es una iglesia que no negocia sus principios, aunque la serpiente esté hablando, aunque los perseguidores quieren desenfocar nuestra vida. Esta es una iglesia firme que confía en ti. Esta es una iglesia, Señor, que está firme en ti, Señor. Esta es una iglesia que no escucha la conversación de la serpiente. Esta es una iglesia, Señor, que es gozosa, que se goza en ti, Señor. Gracias. Gracias porque sin importar lo que padezcamos, Señor, entendemos la recompensa y el galardón que tenemos en los cielos, Señor. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Te disfrutamos. Gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia permanece en nosotros, Señor. Padre, gracias porque ahora entendemos la persecución. Entendemos que no es algo que podemos evitar o reprender, Señor, sino que va a llegar, pero vamos a reaccionar correctamente, Señor. Y no nos vamos a ocultar, porque no somos una iglesia que se oculta debajo de un almud, sino que está sobre el candelero para alumbrar familias, para alumbrar otras personas, Señor, para alumbrar esta ciudad. Esta es esta iglesia, Señor. Gracias porque tú has decidido eso con nosotros, Señor. Te amamos, Señor, te bendecimos, te damos toda la gloria a ti, Señor. Y qué tal si usted da un fuerte aplauso al Señor.